Siento consuelo de que me dieron este horario, porque como todos comieron y ya están bien cansados y se empiezan a dormir, ya voy a sentir como que no es mi culpa. Hasta yo tenía sueño, hermanos, hace rato, así que si me quedo dormido mientras estoy predicando, pues ya saben de quién es la culpa, no es de ustedes. Gracias a Dios por los recursos que han estado disponibles, porque la Iglesia del Valle Central nos han servido a lo largo de todo este día con mucho esfuerzo, y también por la librería que pusieron al alcance para que si alguno de ustedes quería adquirir algún buen material pudiera hacerlo. También quiero animarlos a que consideren adquirir logos. Es una herramienta que les puede servir mucho, si bien al principio pareciera ser difícil para algunos, pero vale la pena la inversión, especialmente si en esta reunión hoy hay líderes o ancianos o diáconos de alguna iglesia. Pregúntenle a su pastor si tiene logos, y si no, sería un lindo regalo que la iglesia le puede dar a su pastor, una biblioteca, o si ya tiene una, quizás hacerle una actualización a algo más completo. Es una forma de invertir en su pastor que a la larga trae también provecho para la iglesia cuando alguien cuenta con más recursos para estudiar. Asegúrese que su celular esté en silencio para evitar distracciones, y también vamos a prepararnos para la palabra de hoy. Acerca de lo que decía Nelson, afuera hay volantes del seminario de evangelismo por si alguien quiere llevar un recordatorio, y quedaron pocos de estos folletos que explican qué es la escuela donde se va a dar capacitación para los líderes allá afuera. Así que si alguien está interesado, tómele foto con su celular y pregúntele a su pastor, pero nada más para que cuente con un recurso más de capacitación si es que lo llegan a necesitar. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. Oremos. Señor, estamos listos para leer la Escritura una vez más. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de la guía de tu Espíritu. Ábrenos, Señor, el corazón para entender estas palabras. Te suplico que traigas estímulo a los corazones de los oyentes, como lo haces tú conmigo, Señor, y que juntos podamos ser llevados a un impulso nuevo, renovado, por caminar contigo en dependencia de la guía, no solo del Espíritu, pero de la palabra. Ayúdame, Padre, te lo suplico, para entregar este mensaje con integridad, con fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús, amén. A los hombres, a la mayoría de los hombres, nos gusta demostrar que somos fuertes en alguna manera, ¿verdad? En la cultura latina, especialmente entre nosotros, un hombre debe ser fuerte en algún modo, ¿o no? Uy, 2 o 3 están de acuerdo. Ok. Pero en la cultura latina, me estoy refiriendo a la cultura en general, los hombres deben y pueden ser fuertes en muchas maneras, menos en una: en lo que concierne a las cosas de Dios, por desgracia. Por esta excusa, ¿cuál excusa? La de considerar ser hombre y estar interesado en las cosas espirituales como una debilidad. Eso es lo que la cultura predominantemente latina ha heredado por siglos. Y por causa de esta excusa, el latino promedio ha descargado el liderazgo espiritual de la familia ¿en quién? En la mujer, ¿verdad? Para muchos latinos, ser hombre y ser hombre de Dios son asuntos irreconciliables, por desgracia. Muchos varones tienden a tener problemas de carácter, problemas morales y problemas de negligencia espiritual. No comprenden la mayoría de los hombres latinos la importancia de este libro en relación con el éxito en sus vidas.
especialmente el éxito según Dios. Este libro es el recurso más valioso que Dios nos ha dado para vivir vidas ordenadas, vidas fieles, vidas de gozo. El título de este mensaje es El varón exitoso según Dios. Y mi interés al escoger esta escritura que el Señor puso en mi corazón es motivarlos, hermanos. Yo quiero motivarlos. Quiero que ustedes tengan fuerza en su corazón para tomar la decisión más importante de sus vidas después de la conversión. ¿Y saben cuál es esa? Es vivir cada instante de sus vidas atendiendo este libro maravilloso. Vivir bíblicamente. Ese es el deseo al que yo aspiro. Dios me lo conceda. Que lo hagan sin dudas, que lo hagan sin reservas, pero no solo quiero motivarlos. Al final de este mensaje los voy a retar a tomar una decisión. El pasaje base que les he mencionado es Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Les explico un poco acerca del libro y después vamos a leer el pasaje. El libro de Josué es el primero de los libros que llamamos los libros históricos. Y nos narra cómo bajo las órdenes del Señor, Josué encabeza al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida que tanto tiempo han esperado alcanzar. El libro tiene 24 capítulos y se divide en 3 grandes secciones. La primera sección, del capítulo 1 al 12, habla de la conquista, cómo sucede. Y luego del capítulo 13 hasta el capítulo 21, 22, nos narra cómo se reparte la tierra y termina con algunos discursos que Josué le da a la nación antes de su muerte. El pasaje que vamos a atender hoy está en la primera sección, la de la conquista, y el tema del libro es la fidelidad de Dios en cumplir las promesas que ha hecho a su pueblo, específicamente en lo que concierne a la tierra prometida. Promesas que hizo desde los días de Abraham por más de 500 años a su nación. En el pasaje que vamos a leer en los siguientes minutos, vamos a descubrir que el varón exitoso según Dios es un hombre que en primer lugar asume liderazgo y después es un hombre que se esfuerza por hacerlo todo bíblicamente. Esos son los 2 puntos del mensaje que voy a predicar. Y quiero pedirles que por favor me acompañen en la lectura del pasaje poniéndose de pie junto conmigo. Voy a leer yo en voz alta en la Reina Valera 95, versículos 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, tal como se lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de sus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar su camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que el Señor bendiga su palabra. Tomen asiento, por favor. El varón exitoso según Dios, en primer lugar, asume liderazgo. Los versículos 1 y 2 nos introducen la conexión entre el libro de Josué y lo que se ha dicho antes en el Pentateuco. De hecho, el final de Deuteronomio es la muerte de Moisés y el primer versículo de Josué es la muerte de Moisés. Y en este par de versículos
vemos cómo Dios le manda a Josué que dirija al pueblo para iniciar la conquista de la tierra prometida. ¿Quién era Josué? Josué, dice el texto del versículo 1, que era el siervo, el servidor de Moisés. Ahora, cuando Dios le da estas palabras a Josué, versículos 1 y 2, es un momento muy decisivo en la vida de Josué, hermanos. Ya escuchamos algo acerca de Moisés. Hermanos, Moisés fue, como decimos nosotros, fue un tipazo. No había alguien como Moisés en el mundo entero. Y de pronto se nos dice aquí, después de la muerte de Moisés. Qué momento tan decisivo. Justo cuando Josué se sentía más inseguro a causa de la muerte de Moisés, entonces Dios le habla. Moisés había sido el hombre más impresionante de Israel y de las naciones de los alrededores. Nunca habían conocido a nadie como Moisés. El vacío que Moisés estaba dejando en el corazón de la nación de Israel era abrumador, hermanos. O sea, imagínense un hombre que gozó del respaldo del Señor como no se había visto otro sobre la faz de la tierra. Que a la palabra de su orden el mar se abrió, las plagas descendieron, a veces fuego, a veces ranas. Bueno, nunca se vio algo igual. La fama del nombre de Moisés cruzó fronteras y ahora resulta que se murió y nos queda Josué. ¿Se imagina cómo se sentiría Josué? Cuando yo era niño, yo no era muy bueno para el fútbol soccer. Me acuerdo que cuando éramos niños salíamos a la calle, siempre sucedía lo mismo, ¿no? Los dos mejores del barrio decían, vamos a hacer equipos. Entonces uno empezaba a escoger, no, pues yo escojo a Francisco, no, pues yo escojo a Enrique. Y así iban de los más buenos hasta el menor, ¿no? Y al último, no sé por qué, siempre quedaba yo. Y luego ellos dos, los capitanes, empezaban a pelear, no, tú quédate con Luis, no, quédate tú. Y al final el que se quedaba conmigo temía, era el equipo que temía la derrota, ¿no? Imagínense, hermanos, Moisés, todo lo que hizo, y ahora se muere Moisés y queda Josué. Ahora, Josué no era como yo, hermanos. Josué sí era bueno. Josué había sido el servidor del Señor. Cuando el texto nos dice, observe ahí, el texto nos dice en el versículo 1 que Moisés era siervo de Jehová, literalmente era el esclavo de Yahweh, del Señor. Este era un título que muy pocas personas llegaron a ostentar en el Antiguo Testamento. Ganarse ese título, aunque dice ser esclavo del Señor, era un título muy especial. Josué no llegó a eso. Él no había sido el obed del Señor, el esclavo del Señor. Él era un sirviente de Moisés. Moisés hace falta y ahora está Josué, pero Josué ya tenía mucho tiempo en preparación. Se nos dicen tres cosas de Josué en este versículo. En primer lugar, su nombre, obviamente, y su nombre es salvación. Hay tres cosas que vemos acerca de Josué. Josué sabía quién salva. Realmente el nombre original de él era Oseas, pero Moisés se lo cambió por el de Josué, que significa casi lo mismo. Oseas significa salvación y Josué significa Yahweh salva. O sea, para dejarle bien claro a Josué quién es la fuente de la salvación, que es el Señor. Así que, en primer lugar, Josué ya sabía quién es el que salva, pero no solo lo sabía por su nombre. Josué también lo experimentó, porque el texto nos dice que él era Josué, hijo de Nun, y primero de Crónicas 7:27 nos dice que Nun, entre todos los hijos que tuvo, su primogénito fue Josué. Y Josué, para los que recordarán, nació en Egipto en los días de la esclavitud. Y Josué estuvo ahí la noche de la Pascua, cuando el Señor dio la orden que los israelitas tenían que sacrificar un cordero para librar de la muerte ¿a quiénes? A los primogénitos. Y Josué, siendo el primogénito, ese día él experimentó la salvación. No solamente sabía quién es el que salva, sino que él disfrutó de la fidelidad de Dios
a esa provisión. Él fue salvado por el Cordero. Y luego dice que él era servidor de Moisés. Y Josué, por muchos años después del éxito, él se convirtió en el servidor, el ayudante número 1 de Moisés. Él se convirtió en el ayudante de Moisés en varias maneras. En primer lugar, el término ayudante tiene una implicación ministerial, un servicio religioso. Y se ve en varios pasajes como en Éxodo 33 y en Números 11, que Josué asistía a Moisés en las cosas relacionadas con el tabernáculo y la adoración. Se nos cuenta también que en Éxodo, que cuando Moisés sube al Sinaí a recibir las tablas de la ley, Josué iba con él. Josué se quedó un poco más abajo del monte mientras Moisés estuvo ahí arriba 40 días. ¿Y qué hizo Josué? Esperar, esperar, esperar. Una de las lecciones que tiene que aprender todo líder, por cierto, especialmente si quiere servir al pueblo del Señor. Hay que aprender a ser pacientes. Y Josué, como ayudante, fue un buen servidor, paciente, prudente. También llegó a ser ayudante de Moisés en términos militares. Cuando los amalecitas atacan a los israelitas en Éxodo 17, versículo 9, se nos dice que Josué encabezó la defensa del país, militarmente hablando. Mientras Moisés estaba en el monte y cuando levantaba la vara del Señor, Josué prevalecía, y cuando se debilitaba y la bajaba, entonces prevalecían los enemigos de Israel. Y en esa ocasión, como ayudante de Moisés, Josué aprendió que no de su experiencia o conocimiento o talento dependía la victoria, sino de la autoridad del Señor. La vara de Moisés, obviamente asistido por otros siervos. Así que como ministro, como militar, pero también como espía, en Números 13 y 14 se nos recuerda cómo fueron enviados los 2 espías desde Cades Barnea a reconocer la tierra de Israel, y cómo ellos regresan 40 días después a dar el reporte. Y de los 12 espías, entre los cuales estaba Josué, uno de ellos, príncipe, dice que 10 dieron un mal reporte y solo 2 un buen reporte, Caleb y Josué. Dice la Biblia que a causa de la incredulidad de los 10, todo el país le hizo caso a los 10, excepto Josué y Caleb. Y dice el versículo 30 de Números 14 que el Señor habló bien de Josué y sancionó a toda la generación mayor de 20 años que estaba en el desierto a morir en el desierto por su incredulidad. Pero Josué y Caleb sobreviven. Así que fue un hombre que aprendió a confiar en Dios aun cuando la mayoría no lo hizo, a ser fiel en su ministerio, a ser un buen soldado, a ser un buen espía, y por último fue el sucesor. Antes de morir, el Señor le dice a Moisés en Deuteronomio que presente a Josué delante de todo el pueblo y lo introduzca como el líder que los va a llevar. Y en Deuteronomio 1:38 dice: Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, el Señor hablándole a Moisés, él entrará allá a la tierra prometida, anímale, porque él hará que Israel la posea. Entonces, como podemos ver, ya el Señor había estado trabajando en Josué por mucho tiempo. Hay un tiempo en el que cada hombre tiene que prepararse, hermanos. Y Dios va preparando la vida de cada hombre a través de diversas experiencias. Pero así como hay un tiempo para prepararte, la preparación siempre te debe llevar a un mismo fin, y es a la acción. No nacimos para estarnos preparando toda la vida. La preparación tiene el propósito de llevarnos a la acción. Y todos esos años en que Josué estuvo preparándose, llegan a este punto en el que el Señor le dice en el versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa, o la Biblia de las Américas dice, cruza este Jordán, y el pueblo contigo. Hermanos, aprovechen cualquier experiencia formativa que Dios les conceda. Prepárense, pero recuerden que el propósito de toda preparación es la acción. Y cuando el Señor dijo a Josué que era hora de empezar la conquista, no hay excusa que valga.
Presten atención cómo el texto tiene una palabra importante. Dice, ahora. ¿Qué es ahora? Lo mismo que ya. Ya no es tiempo para esperar. Es tiempo de actuar. Ahora levántate. Ahora pasa el Jordán. Tú y todo el pueblo. Ahora. Hermanos, el liderazgo existe para que las cosas sucedan. Cada hombre, cada varón, Dios lo diseñó para asumir liderazgo en una u otra manera. El varón fue creado para la acción, para asumir liderazgo. Ahora, solo Josué recibió la misión de conquistar la tierra prometida. Eso es la misión que a él se le asignó. Pero a cada varón Dios le da sus propias asignaciones, dependiendo de su edad, de su realidad, de su rol dentro de la familia, de la sociedad o de la iglesia. Por ejemplo, algunos ahorita están en la edad de ser menores de edad, valga la redundancia. Su responsabilidad probablemente es ser estudiantes, ser hijos sujetos a sus padres. Otros varones ya como adultos jóvenes deben comenzar a sostenerse por sí mismos. Quizás lo que espera de otros es que busquen un nuevo empleo, ya tienen uno, o una nueva empresa que sea adecuada para lo que Dios espera de ellos. Hay varones de los que Dios espera como adultos que se casen y que cortejen a una mujer de la forma en que Dios se honra. A los casados Dios les manda que sean esposos conforme a su corazón y también padres. Algunos que están en la iglesia, Dios quiere que sean líderes. ¿Qué responsabilidad te ha dado Dios a ti que has estado posponiendo, evadiendo? Llegó la hora de Josué y esa hora es ahora, le dice Jehová, ahora. Y probablemente entre nosotros hay algunos hombres que han estado posponiendo algo que ya saben que Dios quiere que hagan. Llegó la hora de actuar. Entonces el varón exitoso según Dios, primeramente es un hombre que asume liderazgo. Asume liderazgo, pero además lo hace con un esfuerzo determinado de conformarse a la voluntad de Dios. Y es lo que vemos que Dios va a motivar a Josué a hacer en los versículos 3 hasta el 9. Y observen ahí vamos a prestar atención cómo el Señor de manera repetitiva le va a decir a Josué que tiene que hacer dos cosas. 3 veces le dice el Señor en este pasaje a Josué que se esfuerce y sea valiente. Y después el pueblo de Israel se lo vuelve a repetir al final del capítulo. Pero no eran las únicas veces. Ya en Deuteronomio 31 Dios se lo había dicho 2 veces antes que Moisés muriera: esfuérzate y sé valiente. Observemos la primera de ellas en el versículo 6. Dice: esfuérzate y sé. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y después el pueblo, a través del pueblo de Israel, versículo 18 al final, tú solamente, a Josué, esfuérzate y sé valiente. Moisés ya le había dicho a Josué en Deuteronomio 31:7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 23 de Deuteronomio 31, y le dijo: sé fuerte y valiente. Todas las veces que aparecen estos dos imperativos en todos estos versículos para Josué, son los mismos verbos hebreos. Quizás tu traducción varía uno de un modo o de otro, pero en hebreo son exactamente los mismos. Ahora la pregunta que debemos hacernos: ¿esta orden es solo para Josué o es para todos nosotros? ¿Cómo podríamos saberlo? Paréntesis, principio de interpretación. Cuando tú quieres saber si algo que Dios le dice a un personaje de la Biblia también aplica a ti, tienes que revisar en la Escritura si hay otros pasajes de la Escritura donde se le manda lo mismo a todos los creyentes y no nada más a esa persona en específico. Y la buena noticia para ustedes es: sí, hermanos,
Estos mandatos se le dan a todos los creyentes. ¿Cómo lo sabemos? El Salmo 27, por ejemplo, versículo 14 dice: espera al Señor, esfuércese y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Los mismos verbos en hebreo. ¿A quién le habla el salmista? Al lector. ¿Cuántos saben aquí leer? Si les quedara alguna duda, el Salmo 31, 24 no deja lugar a dudas. Fíjense cómo dice el Salmo 31, 24. Esforzaos, en plural, y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. ¿Para quiénes entonces? Pues para todos los que decimos ser creyentes. Todas las veces, en esos 9 versículos que acabo de leer, los 6 que se le dan a Josué, hay uno más que se le da a todo Israel, y estos 2 que se nos dan a todos los creyentes. Todos esos versículos usan los mismos verbos hebreos. Hazak, que significa precisamente esforzarse, poner esfuerzo, dureza, y ametz, que significa ser valiente, o como traduce la Septuaginta, sé hombre. Así tradujo. Sé varón. Sé varón. Los mexicanos decimos: échale toda la carne al asador. Manos a la obra. Échele ganas. No se raje. Por ahí un refrán popular dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Verdad? Y otro también dice: el que madruga Dios le ayuda. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Esfuérzate y sé valiente. Si esperas en el Señor, esfuérzate y sé valiente. Si hay una parte que le toca al Señor, pero hay una parte que nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque los enemigos que Josué iba a enfrentar eran ellos por ningún motivo iban a permitir que alguien viniera a sacarlos de sus casas, a desalojarlos y arrebatarles el fruto de su trabajo y de generaciones. No lo iban a permitir, y los israelitas lo sabían. Así que Josué necesita cobrar ánimo, necesita esforzarse y ser valiente. El esfuerzo tiene que ver con la acción, y ser valiente, ser hombre, con la actitud. Hay que trabajar, hermanos, con esfuerzo y como hombres. Hace falta un hombre en tu casa. ¿Dónde está? No sé. Por favor. Yo lo estoy viendo. Algunos pastores lo ven por fe, pero lo ven. Gracias a Dios, nosotros lo vemos físicamente delante de nuestros ojos. Tú eres el hombre que tu casa necesita. Tú eres el hombre. Y tú debes esforzarte. Tú y yo debemos esforzarnos. El Señor nos manda: esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Yo no sé por qué razón Dios se la tuvo que repetir tantas veces a Josué. No creo que el autor, creemos que fue Josué, al menos la mayoría de la composición, excepto su muerte. No creo que Josué se le haya acabado el vocabulario. ¿Qué escribiré? ¿Qué escribiré? No, son palabras del Señor. Al Señor no se le acaba el vocabulario, las repite intencionalmente. Seguramente el vacío que Moisés estaba dejando era muy profundo, y la ferocidad de los cananeos era muy intimidante. Algunos comentaristas piensan que fue eso o lo otro, o las dos y otras razones combinadas. Para el caso, da lo mismo, no importa. Esfuérzate y sé valiente. Es la orden clara y repetida del Señor. Y Dios le va a dar 3 razones a Josué por las que debe de hacer eso, y en qué sentido debe de esforzarse y ser valiente. Y es lo que nos provee el autor a partir del versículo 3. La primera razón que Dios le va a dar a Josué por la que debe esforzarse y ser valiente son las promesas que el Señor ya le ha dado. La segunda razón por la que debe esforzarse es la presencia del Señor que está de su lado. Y la tercera razón por la que Josué y todo Israel debe esforzarse es por la palabra misma de Dios. Las promesas, la presencia y la palabra. Vamos a verlas. Versículo 3.
las promesas que el Señor ha dado a Josué. Versículos 3 y 4. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Observan el tiempo del verbo he entregado. La Biblia de las Américas dice he dado. Un tiempo perfecto en hebreo, literalmente está diciendo es una obra terminada. Es tan cierto que Dios ya le ha dado la victoria que Dios lo expresa como si fuera en tiempo pasado. Por eso así está traducido al español. Es una promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todo su pueblo de maneras repetidas. Se la volvió a recordar en los días de Moisés y también a Josué delante de Moisés antes de morir. Él ha prometido la victoria. No solo la ha prometido que le va a dar todo ese amplio territorio descrito en el versículo 4, incluso se lo ha jurado, hermanos. Muy pocas veces en la Biblia vemos a Dios jurando, pero el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo como heredad la tierra que, ¿qué dice? Juré dar a sus padres. En Génesis 22, 16, después de que Abraham obedece al presentar a su hijo en sacrificio y Dios libra de la muerte a Isaac, el Señor le jura, dice: por mí mismo he jurado. Dice que lo bendeciría y que él iba a tomar propiedad del territorio de sus enemigos. Dios le juró, Dios le prometió a su pueblo que les iba a cumplir, y llegó la hora en que Dios va a darle cumplimiento a esa promesa. Ahora, a nosotros Dios no nos ha prometido una tierra física en el Medio Oriente como lo hizo con ellos, pero nos ha hecho promesas. ¿Qué promesas ha hecho Dios a los creyentes? Yo recuerdo algunas de las primeras veces que leí este pasaje, y recuerdo todavía aquella ocasión donde leí: esfuérzate y sé valiente, dice, y más adelante, para que seas prosperado. Yo lo estaba leyendo y le dije a mi pastor: mira cómo dice aquí esta promesa que el Señor Jesús me ha dado. Y él me dijo: ¿y cómo sabes que es para ti? Y me entró la duda. Nunca me la contestó, por cierto, pero es una buena pregunta. ¿Cómo puedes saber si una promesa es para ti o no es para ti? Y ya lo dijimos hace rato. Bueno, revisa el resto de la escritura. Y si hay otros lugares donde explícitamente se le da una promesa a todos los creyentes, especialmente los que vivimos en esta dispensación, entonces podemos contar con ella. Esta promesa no es para nosotros, hermanos, pero sí hay otras que son para nosotros. Tu trabajo es encontrarlas. Cuando aquel hombre, cuenta la narración, se acababa de casar, su padre se había sacrificado a lo largo de su vida como un mecánico humilde, trabajando duro para sacar adelante a su hijo y proveerle de una carrera. Estaba estudiando medicina con aras a un día ser un buen cirujano, pero todavía era estudiante y se casó. Así que como regalo de matrimonio, su papá lo único que atinó a darle fue un paquete. Él y su esposa recién casados se fueron a su luna de miel y empezaron a abrir sus regalos. Y entonces él abrió este regalo que su padre le había dado. Y para sorpresa suya, era un paquete de dados, de sockets, o como lo llames tú. Esas herramientas que se usan para apretar o quitar tuercas. Y él dijo: no, por eso soy médico. Yo no quiero ser mecánico. Y dije: ay, mi papá y sus regalos. Y pues nada más vio a su esposa y dijo: bueno, pues tal vez algún día me sirvan. Los cerró y los metió ahí al carro por si acaso. Y pasaron meses y años y se olvidó. Pero un día iba de viaje. Ustedes saben, siendo estudiante, cuántas limitaciones y necesidades pasa una familia joven, y más estando casados. Así que ellos vivieron de una manera muy humilde y sacrificada por mucho tiempo, tratando de sacar adelante sus sueños. Un día, manejando su carcacha, iban en medio del desierto y se descompuso. Parecía que dejó de pasar electricidad y simplemente tenía él la idea de apretar los tuercas de la batería. Entonces los dados, por fin, dijo: ya ni me acordaba. Entonces levantó el asiento, su esposa yendo con él le dijo: por fin voy a estrenar los dados que me dio mi papá. Entonces abrió los dados, sacó el primero, y cuando lo saca, lo quiere meter en la matraca, le decimos nosotros. ¿Cómo se dice eso en inglés? No sé, pero en la wrench.
¿ok? Y no pudo, dijo, ay, no se puede. Entonces él revisa y adentro del dado había un papelito. Lo sacó, lo desenvolvió, un billete de $100. No es posible, dijo él. 50 piezas empezó a sacar uno por uno. Cada uno tenía un billete, hermanos. Él pensó que el regalo era la herramienta. Eso solo era el estuche, para que él recordara que su padre era mecánico. $5,000 paseándose en ese carro, cuando él no pudo pagar la renta, cuando no tuvo ni para una hamburguesa de Burger King. Bueno, ¿no será que algo pasa a veces con los cristianos? Andan con la Biblia para arriba y para abajo, ignorando sus promesas. No conocen lo que Dios ha provisto para ellos. Pero Dios ha provisto para el hombre muchas cosas, para la vida y para la piedad. Hermanos, a cada varón Dios le ha dado promesas. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Sabes que si tú quieres casarte, Dios tiene una mujer por ahí? A los varones creyentes Dios les ha prometido perdón. No tienes por qué vivir sintiéndote culpable. Dios ha prometido libertad del dominio del pecado, lo cual garantiza que usted podrá dejar cualquier vicio. Dios ha prometido a los creyentes autoridad sobre toda fuerza del enemigo, por lo cual es seguro que podemos vencer todas las trampas del diablo. Dios ha declarado a los varones que son cabeza de sus hogares, pero a ellos les corresponde actuar como cabeza. Dios les ha prometido muchas cosas más, y eso es suficiente para que todo eso sea posible. Pero tienes que conocer las promesas y las verdades y las realidades. Casi todas sus epístolas el apóstol Pablo primero dedica la mitad, si no es que más cantidad de atención a las realidades espirituales del creyente, antes de hablar de las órdenes o mandatos o responsabilidades. Pero a muchos creyentes se les hace aburrido cuando es el tesoro. Ahí tiene las herramientas debajo del asiento. ¿Cuándo las estrenas? Es indispensable que los creyentes conozcan bien cuáles son sus promesas, las que aplican a sus vidas en este momento. Y luego se hagan parte para ver, y que hagan su parte los creyentes para ver la realización de esas promesas divinas. Pero esto no sucederá mientras los varones ignoren cuáles son las realidades espirituales que Dios ya ha obrado y las promesas que Él les ha hecho. O si confunden los varones las promesas que Dios ha hecho a otros, asumiendo que son para ellos, pues también es un error. La primera razón, pues, por la cual Josué debe esforzarse para ser valiente era porque Dios le había dado la promesa de victoria. Ahora consideremos la segunda razón que Dios le da a Josué, versículo 5 y luego también el versículo 9. Dice Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el 9: no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La segunda motivación que el Señor le da a Josué para cumplir su responsabilidad es su presencia misma. Yo estaré contigo. Yo estoy contigo. Como estuve con Moisés, yo estoy contigo. Qué tremenda promesa, ¿no es cierto, hermanos? Wow, imagínense. Para el pueblo de Israel, que estaban ellos expectantes y también atemorizados, era determinante que el Señor estuviera con Josué como había estado con Moisés. Y se lo dejan saber muy claro a Josué en el versículo 17 del mismo capítulo. Le dice Israel a Josué: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Observan eso? Ahora, aclaración. La presencia de la que ellos están hablando aquí no es la presencia acompañante de Dios. Para principio de cuentas, Dios es omnipresente, ¿cierto? Pero ellos de lo que están hablando es
de la presencia poderosa a la que ellos habían estado acostumbrados en el desierto. ¿Me entienden? Ellos vieron cómo Dios estaba no entre ellos, sino con ellos. La idea es que Dios actuaba poderosamente a favor de Israel. De hecho, esa es la razón que Moisés usó para motivar a Josué antes de morir. En Deuteronomio 7, 18 al 21, se le dijo: no tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros y de la mano poderosa y del brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos cuya presencia tú temes. Y el 21 dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, grande, temible. ¿Se imagina el corazón de Josué cobrando valentía? Dios está contigo. Dios está contigo, Josué. Pero ¿qué le toca a Josué? Recordar, voltear atrás. Cuando le entrara el temor, decir: qué grande es el reto que está delante de mí. Pero más fuertes eran los egipcios. ¿Y qué hizo el Señor con ellos? Los deshizo. El Señor está con nosotros. Hermanos, qué importante que ustedes aprendan, y yo, a pedirle al Señor que nos dé ojos para ver todas las veces, buenas veces, que nuestro Dios ha mostrado su poder en nuestras vidas, para recordarlo en medio de nuestros nuevos retos y responsabilidades que tenemos. Yo volteo atrás y me acuerdo de algunas de esas veces, hermanos, ante los retos que tengo que enfrentar ahora, que son intimidantes. Hago una pausa y digo: ¿qué ha hecho el Señor por mí? Y volteo atrás y me acuerdo de momentos como aquella vez que íbamos a construir el primer templo en la primera iglesia donde yo serví. Y llegamos a ese terreno que habíamos recibido y empezamos a llevar materiales por primera vez, y salieron todos los vecinos de alrededor, hermanos. Todos los hermanos de la iglesia que íbamos a hacer un sábado en la mañana, tan emocionados a empezar la construcción, y salieron todos los vecinos, una multitud. Dijeron: aquí no van a construir una secta, aquí no van a hacer nada. No, pero ¿qué es de nosotros? Aquí traemos nosotros el documento. ¿Cuál documento? No sé por qué, hermanos, pero a alguien de ellos se le ocurrió decir: ese alto, ese es el que los está moviendo a todos, sobres de él. No, pues ya se imaginarán, hermanos. Ahora, los que me conocen y conocen mi valor, ya sabrán cómo reaccioné. Pues claro, salí corriendo, ¿verdad? Salí corriendo. Gracias a Dios fui más ágil que todos ellos, pero no fui más ágil que la piedra que me aventaron aquí, piedronón. Y eso no era nada, hermanos, comparado con la de: te vamos a matar. Al cabo ya sabemos que caminas por aquí. Ahora, con lo valiente que soy yo, ya se imaginarán cómo se siente, ¿verdad? O sea, era tanta gente, digo, alguien me va a ver en algún momento y me quieren matar. A ustedes les da risa, pero el día que alguien los amenace de muerte, a ver si se ríen. Pero ¿saben qué, hermanos? Son en esos momentos cuando sientes que tu vida corre peligro, que no hay quien te defienda. Bueno, yo dije ese día: ¿dónde el pastor? ¿Por qué me mandó a mí? Qué fácil, ¿no? Ahora yo soy el mártir en potencia. ¿Saben qué, hermanos? Cuando estás allí y clamas a Dios y tu Dios te defiende y te salva, tú te das cuenta que Él está contigo. No solo está en ti, pero está contigo. Hay muchos momentos así en mi vida, hermanos. Cuando yo me casé, era estudiante en el seminario, no tenía dinero. Y mi esposa me dijo: a mí me gustaría algún día conocer Acapulco. Vivíamos en Guadalajara, íbamos cada año a Guatemala a estudiar, y si había chance volvíamos en las vacaciones. Pues resulta que ese fin de año, que allá es en fin de año literal, de octubre a diciembre, las vacaciones,
Me invitaron en Tapachula a dar un pequeño curso en una pequeña y muy humilde iglesia, y toda la semana estuvimos ahí enseñando. Creo que fue griego lo que enseñé esa vez. Solo recuerdo que estaba debajo de un poste donde había un foco, y como hacía tanto calor teníamos que estudiar muy temprano en la mañana y en la noche, y se hacía un enjambre de mosquitos. Y como yo era el maestro, pues tenía que estar abajo del foco. Se me metían por aquí, yo me acuerdo. Pero esa semana, hermanos, al acabar íbamos a regresar a Guadalajara, y mi esposa me dice: ay, cómo me gustaría conocer Acapulco de regreso. Y yo, otra vez, ¿verdad? Pues hay que orar, le dije. Pues estaba en el primer día de esa semana y ponen un anuncio en la televisión y decían: Fanta regala, consigue corcholatas, le decíamos nosotros, corcholatas, y completa tu viaje a X y Fanta paga. Lo que era una promoción que esa embotelladora mexicana debajo de las tapaderas puso kilómetros. Y si tú colectabas cierta cantidad de kilómetros necesaria para trasladarte de una ciudad a otra, ibas a la estación de autobuses y te daban el boleto gratis, nomás llevabas las corcholatas. Pues todos los alumnos mandaron a sus niños a las tiendas de la ciudad a colectar las de Fanta. Hasta el día de hoy casi nunca tomo Fanta, porque luego compraron una caja de refrescos para completar la pura Fanta esa semana. Una bolsa de... Se le hizo a Lilia conocer Acapulco, hermanos, de a pura Fanta. Hermanos, para ustedes a lo mejor es un chiste, pero para un hombre que quiere agradar a su mujer, Dios sabe proveer de muchas maneras. Dios es poderoso. Una vez, cuando llegué a Estados Unidos el primer año, hermanos, nos prestaron una casa para vivir y solo tenía un carro, y ese día domingo no pude disponer de él. Mi niña estaba chiquita, la iglesia a la que asistíamos estaba a varias millas, y yo no calculé bien el tiempo. Me comprometí a estar a la iglesia el domingo a cierta hora porque me tocaba una participación. Así que le dije a mi hija, le dije a mi esposa: al rato que consigas el carro, tú te vas con el niño, yo me voy adelantado, me llevo a la niña. Mi hija tendría como 8 años. Y nos fuimos. Ya llevábamos una hora caminando, hermanos, y yo empecé a ver: no la voy a hacer a tiempo. Pero yo, al salir de la casa, había orado con mi hija y le dije: mi hija, nos vamos a ir caminando, pero si el Señor quiere, Él puede mandar un carro para que nos recoja y nos lleve. Y ella volteó y se me quedó viendo diciendo: sí, papá. Y ya llevábamos caminando, y me acuerdo que llevaba a mi hija de la mano por esa banqueta y le dije: si no pasa un carro ahorita y nos levanta, voy a llegar tarde y voy a tener que hablar. Y me dice: ay, papá, ¿cómo crees que te va a recoger un carro? Le dije: mira, Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera por nosotros. Si llegamos a esa esquina, y recuerdo, hermanos, ese es el mismo dedo. Si llegamos a esa esquina, le dije, y un carro no se para y nos levanta, entonces voy a llamar por teléfono. Dios es testigo, hermanos, no había bajado mi mano. No la había bajado, la tenía estirada todavía, cuando un carro que venía de la avenida se frenó. Abre la puerta y asoma la cabeza y dice: Pastor Luis, ¿va para la iglesia? Y yo nada más le dije: ¿qué óvole? Nos subimos al carro, llegamos a tiempo. No me malinterpreten, hermano, no estoy diciendo que Dios va a cumplir todos nuestros sueños guajiros, ¿me entienden? Pero de vez en cuando Él deja ver su favor inmerecido de una manera evidente y poderosa. Y tú atesoras esas memorias y te acuerdas cuál es el Dios que está a nuestro lado. Hermano, su presencia, dice Efesios capítulo 1, 19. En la oración Pablo dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. A todos nosotros se nos ha prometido en Hebreos 13:5 las mismas palabras que a Josué: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Hermano, tú necesitas recordar el poder de Dios, porque lo vas a necesitar en tu lucha. Lo vas a necesitar. Recuerda
Voltea atrás. Aprende de Pablo, quien dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, tu lucha no es si vas a Acapulco, no. Esa no es tu lucha. Tu lucha es contra el pecado. Tu lucha es contra Satán. Pero el mismo Señor nos enseña en Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú vas a poder cumplir con las responsabilidades que Dios te ha dado, porque el Señor ha dado promesas y también nos ha dado poder, el poder de su presencia. Es obvio, el Señor está en nosotros, es un hecho. Efesios 1:13 no lo dice. Pero Dios solamente apoya a aquellos que conocen y hacen lo que Él manda. Cuando alguien vive en conformidad con la voluntad del Señor, ya no hay excusas para posponer la obediencia. ¿Cómo identificas tú la presencia poderosa del Señor en tu pasado? ¿La recuerdas continuamente? ¿O ya olvidaste? La tercera razón que debe motivar a Josué, y la más importante de todas, a la luz de este pasaje, la razón por la que Josué debe esforzarse y para la cual especialmente debe esforzarse, es para obedecer la palabra escrita de Dios. Observen el versículo 7 y 8. Es enfático. Miren cuánto énfasis le pone Dios a esta parte de la orden. Versículo 7. ¿Cómo empieza? Solamente. No está de sobra ese adverbio, hermanos. Solamente está enfatizando. Esto es lo más importante, Josué. Solamente. Y luego le dice solamente. Segundo énfasis en el versículo 7. Esfuérzate y sé muy valiente. Ya no dice sé valiente, sino que dice sé muy meod. En hebreo esa palabra es una palabra que se usa para incrementar en grado la acción del verbo. Es la misma palabra que se usa en Génesis 1:31 cuando dice que vio Dios que lo que había hecho era bueno, pero no solamente bueno, sino dice bueno en gran manera, bueno meod. Eso está diciendo. O en Deuteronomio 6:5 cuando le dice amarás al Señor tu Dios, y al final dice con todas tus fuerzas, con todo tu meod. Aquí le está diciendo a Josué: tú te vas a esforzar y vas a ser, no vas a ser valiente, vas a ser muy valiente. ¿Para qué? ¿En qué tiene que ser valiente? En una cosa muy específica. Ahí se nos dice cuál es. Dice, la Biblia Reina Valera 95 dice, cuidando de obrar. La mejor traducción debería ser la de Reina Valera 60. El propósito por la que él debe esforzarse y ser valiente en gran manera es para guardar la palabra de Dios. Ahí en hebreo, en el original, hay dos palabras, dos infinitivos, y no hay la palabra y, no está en hebreo. Los dos verbos que están ahí son precedidos por una letra que se llama lamed, que es un indicativo de propósito. Literalmente lo que está diciendo el texto es esto: Josué, quiero que te esfuerces y que seas muy valiente para guardar. La letra I no está en hebreo. Dice, para guardar. Para hacer, eso es lo que leemos. Estas dos indicaciones se vuelven a enfatizar en el versículo 8. En hebreo son exactamente las mismas dos raíces. Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Una vez más, la palabra ahí no está en hebreo, es para que guardes, es decir, para que hagas. ¿Qué tiene que hacer Josué? El texto dice claramente, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Una vez más, otro énfasis, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. No te apartes, te vas a apegar a este libro fielmente, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Observen cómo dice el propósito que vas a lograr al hacer esto, dice el versículo 7. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8 al final también,
Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Observen un énfasis más en el versículo 8 que Jehová le da a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El hebreo literalmente lee así. El libro, bueno, lee así. Es rollo para empezar, sefer. El rollo, dice. El rollo, Si el hebreo dice, nunca se apartará de tu boca el rollo O sea, no está hablando Dios a Josué de la palabra en general. Está hablando de un rollo físico que seguramente Josué tenía enfrente de sus ojos ese día. ¿Cuál rollo? El que Moisés le dio. El que Moisés escribió por orden de Jehová. Moisés escribió todas las palabras en el rollo y luego seguramente se las dio ¿a quién? Josué, ahí está. No digas que no sabes, ahí está. Él tenía una copia física de la palabra de Dios. Y ahora Jehová le está diciendo, no te apartes de este libro. No de el libro, la palabra de Dios. No, de este. Hermanos, no alcanzamos a medir nosotros el altísimo privilegio. Nosotros contar con una copia física de la palabra de Dios. Hombres y mujeres dieron sus vidas por salvaguardar fragmentos de este libro en los primeros siglos del cristianismo. Y nosotros tenemos copias de sobra y algunos no tienen ninguna porque ahora lo están usando en dispositivos. No es lo mismo tener la Biblia en un dispositivo donde compartes el Facebook, el Instagram y las otras robatiempos con la Biblia. Fíjense lo que está diciendo Jehová. Este libro, no se apartará de ¿qué? ¿Qué dice? Dice de sus manos, dice de sus ojos. Caray, ¿por qué dice de su boca? ¿Por qué? Dejemos que la Biblia conteste esa pregunta. ¿Por qué no debe apartarse de su boca? Bueno, la Escritura nos dice en otros pasajes qué significa cuando tú pones la palabra en la boca. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 31:19. Dice, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. ¿Qué es poner en la boca? Es aprendérselo. 31:21 de Deuteronomio. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. A la luz de estos versículos, poner algo en la boca es memorizarlo, es recordarlo para obedecerlo. Ahora, es obvio, nosotros sabemos, para que las palabras de un libro puedan salir de la boca de un hombre, primero tienen que estar ¿en dónde? Como dice también Deuteronomio 30:14, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu, ¿verdad? Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De hecho, el versículo 8 lo precisa al decir, sino que de día y de noche meditarás. Y la palabra meditar, el hebreo ahí, meditar es una palabra, hermanos, que literalmente representaba un sonido onomatopéyico o dicho en palabras entendibles. El verbo hebreo aludía al sonido que uno hace cuando está pronunciando cosas. La idea era esta, miren, poniendo todo junto. Cuando tú agarras una palabra y estás reflexionando tanto en ella, piensa y piensa en ella, empiezas a hablar solo.
¿Les ha pasado? Estás bien concentrado, piensa y piensa, no, pero... Y luego te dice, ¿qué? ¿Estás hablando solo? Lo que estás haciendo es, estás pensando profundamente hasta el punto que se te sale por la boca. ¿Entienden? Entonces, si nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás, pensarás, reflexionarás en estas palabras día y noche, al punto que se te sale por la boca, para que obedezcas, para que guardes, para que apliques las palabras escritas. Josué solo recibió máximo el Pentateuco, hermanos, los primeros 5 libros de nuestra Biblia, y con eso tuvo suficiente para tener éxito según Dios. Nosotros, ¿se imaginan? ¿Cuánto más nosotros? ¿Saben que esta orden Dios se la dio no solo a Josué? Se la dio a todo el pueblo, especialmente a los líderes. ¿Recuerdan el Salmo 1, cierto? Bienaventurado el varón. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Y esos que no levantaron la mano, qué onda? ¿Tienen problemas de identidad o qué? ¿Cuántos varones hay aquí? Gracias. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Y qué dice el versículo 2? Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es un estándar de todo creyente, especialmente los líderes. Dios le dijo a Josué como líder que lo hiciera. David se lo recuerda a Salomón. Incluso Moisés, por orden de Jehová, escribió en Deuteronomio 17, en lo que concernía al futuro rey de Israel, la siguiente orden. Deuteronomio 17, 18 y 19. Y sucederá que cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Hermano, ¿cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu vida si nunca te separaras? No te preocupes de que te vea tu señora. Cerca de tu boca, de tu corazón, libro de Dios. Hermanos, conclusión. Todo este pasaje, si ustedes pudieran leer este pasaje una vez más, con sumo cuidado y atención, se darían cuenta que está arreglado en un formato que se usaba en la antigüedad, donde se dicen las verdades de manera concéntrica, quiástica se le llamaba. Dios dice, sus promesas están contigo. Y luego, 5 y 9, mi presencia va a estar contigo. Vas a ser prosperado si te esfuerzas y eres muy valiente en meditar, hablar, obedecer, hacer las palabras de este libro. Ahí está el centro de la cruz. Hermanos, cuando yo era niño, a veces, yo sé que ustedes crecieron en otro lado, ¿no? Pero bueno, yo nací allá en el barrio. Entonces, pues no había mucho juguete, así que jugamos con la tierra. Entonces, una vez tuve un carrito y se me ocurrió jugar al tesoro. ¿Alguien? Quiero ver si no soy el único. ¿Alguien jugó alguna vez a enterrar algo al tesoro? ¿Alguien enterró un tesoro? Ay, no soy el único. No soy anormal, ok. Entonces tenía yo mi carrito y se me ocurrió jugar al tesoro. Entonces, así como en los cuentos de la isla del tesoro, y ahí ibas, escondías tu tesoro y hacías tu mapa, ¿no? Con sus instrucciones y la cruz del tesoro, donde estaba el tesoro, ¿no es cierto? Así yo concibo una ilustración para este pasaje. Es como si la vida exitosa fuera la isla del tesoro. Y el tesoro está escondido, y para encontrarlo necesitas un mapa. El mapa es la Biblia.
y nos dice cuál es la ruta para tener éxito, para encontrar el tesoro. Si sigues las instrucciones del libro, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda, entonces finalmente vas a llegar, vas a tener éxito y vas a llegar a donde está el tesoro. Excavas, encuentras un cofre y lo abres y descubres que ese cofre no tiene joyas, ni coronas, ni brazaletes, ni piedras preciosas. Solo tiene una carta, una hoja. Y entonces sacas la hoja y dice la hoja: el tesoro, que es el éxito, lo tienes en la mano. Es la Biblia que has aprendido a seguir sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Ese es el éxito, ese es el mayor tesoro. El éxito según Dios, hermanos, no es el de los estándares humanos, es en amarlo y confiar lo suficiente en Él para que con todo esfuerzo y valor sigamos su palabra escrita sin desviarnos ni a derecha ni a la izquierda. Hermanos, ¿saben que en el Nuevo Testamento se nos dice que Josué conducía al pueblo de Israel al reposo y muchos no llegaron? ¿Saben que la palabra Josué, hebrea, traducida al griego, es Jesús? Hermanos, es el Señor Jesús el mejor Josué para este pueblo de Dios. La victoria ya está asegurada. Él pelea esa batalla, pero todavía hay enemigos que someter bajo el liderazgo de nuestro Josué, que es el Señor Jesús. Y Él nos va dirigiendo apegado fielmente a la palabra, a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora yo quiero terminar este mensaje con este reto, hermanos. Ese es mi reto para ti. Tendrás una Biblia física. Si puedes comprar logos, pero quiero animarte que tengas una Biblia si todavía no tienes una Biblia física. Y que en lo que dependa de ti, que el Señor te fortalezca. Escuchen lo que voy a pedir en el nombre del Señor. Si se les pasa todo y recuerdan esto, ha valido la pena. Quiero que aquellos que dispongan en su corazón, pero no por mí ni por nosotros, pero que hoy, mientras todos cerramos nuestros ojos, en lo que dependa de nosotros con la gracia que Él nos dará para cumplir, nos comprometamos a que no va a pasar un solo día de tu vida, ni uno, ni siquiera en domingo, sin que leas algo de este libro. Aunque te sientas derrotado, culpable, indigno, tú vas a conseguir una Biblia, sea que la leas en esa o en otra, pero es importante que tengas una Biblia física y que la tengas cerca de ti cuando puedas. Pero el reto es que cada día de tu vida leas algo de la Biblia, sin que se te vaya un día sin que lo haga. Si antes de dormir se te olvidó ese día y lo recuerdas, pues aunque sea el último acto de tu día, abrir una Biblia y leer una palabra, aunque suene religioso o legalista, pero este acto que simbolice tu fe en Dios y tu deseo de honrar y amar su palabra. Pongámonos de pie y oremos. Toda esta conferencia ha orbitado alrededor de la palabra del Señor. Ahora es tiempo de actuar y de responder. Oremos. Señor, gracias por darnos el libro. Los que tengan Biblia física, tómenla en sus manos, con sus dos manos, y digan cada quien con sus palabras en su corazón, dele gracias a Dios por este libro de vida. Padre, gracias por este libro.
El libro que nos salvó, el que usaste para salvarnos, para perdonarnos, para darnos un nuevo propósito, para darnos esperanza, para darnos paz. Muchas gracias, Señor, por el libro de Dios, tu libro. Todas las palabras y cada una de ellas son inspiradas y útiles y producen en nosotros la madurez y la perfección que tú determinaste que fuese progresiva hasta llegar a completamiento. Porque el que comenzó la buena obra la completará, dice la Escritura. Señor, los que estamos aquí y que disponemos en nuestro corazón, queremos leer tu libro cada día de nuestra vida y si fuese posible día y noche. Porque sabemos que si hacemos eso, van a aumentar las probabilidades de que tú consideres que nosotros somos algún día tus siervos, si obedecemos. Sabemos que en nosotros no está ese poder, sino todo lo contrario, el poder del mal. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias por tu Espíritu. Las Escrituras, quien levantó a Cristo de la muerte por la palabra de tu autoridad, el que mora en nosotros, el que nos guía a toda verdad, que también nos fortalezca interiormente, nuestro ser interior, para que podamos ser capaces, Señor, de entender, de tener la sabiduría y el entendimiento de la Escritura. Es nuestra humilde oración con acciones de gracias por este inefable don de la Sagrada Escritura en nuestras manos. En Jesucristo, amén. Dios les bendiga, hermanos.